Listo, entonces como les venía mencionando, las características de esos tipos de escalas comparativas es que la comparación en parejas, pues, tiene una valoración ordinal. Las escalas clasificatorias, pues, también tienen una valoración ordinal. La de suma constante, pues, tiene una valoración de intervalos. ¿Listo? El de marcado de línea, pues, también tiene una de valoración de intervalos. ¿Listo? Y la clasificación Q, pues como su nombre lo dice, estamos clasificando, pues también le podríamos dar una valoración ordinal. ¿Listo? Esas son las características fundamentales en este aspecto. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de escalas comparativas que nosotros podríamos encontrar. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas, por ejemplo, o los inconvenientes que presentan cada uno de ellos? En el caso de la escala comparativa en comparación en parejas, pues la ventaja es que es fácil de aplicar. Pero pues si nosotros llegamos a hacer un gran número de comparaciones, pues puede llegar a cansar a esa persona que estemos entrevistando, que estemos encuestando, ¿sí? Entonces, tratar de evitar que sean muchas comparaciones pues, por dos aspectos, porque cansamos al encuestado y serían muchos datos para procesar. Entonces también como que no es muy beneficioso. Entonces ser muy puntuales en la información que nosotros querramos brindar. En cuanto a las escalas clasificatorias, pues también son fáciles de aplicar, esa sería una ventaja. Las podemos usar, por ejemplo, para manejar en un gran número de alternativas. Entonces ahí como podríamos vincular varias marcas, pues, y clasificarlas, pues sería un poquito más fácil en relación, por ejemplo, a hacerlo en parejas, ¿sí? Em, una de las desventajas es que muchas veces los encuestados, pues, se les presentan problemas a la hora de aplicar o de clasificar, ¿cierto? Un gran número de alternativas. ¿Por qué? Porque a muchos les puede primar ese valor emocional, otros ese valor de satisfacción. Entonces, pueden tener inconvenientes y a veces clasifican una mal y otra no la clasifican como debía ser, ¿sí? Entonces, es como la, la, eh, la falla que posee. Y pues también se pueden obtener diferencias cuando no existen, ¿sí? Entonces, tal vez vinculamos una marca que no tenía nada que ver con el grupo. Entonces, ahí podríamos incluir en ese grosso error. Bueno, en cuanto a la escala de suma constante, eh, pues también es fácil de aplicar. Eh, pues la información que también se presenta pues es muy relativa. Eh, digamos, lo negativo de este tipo de suma constante es que eh, la gente por no tomar una buena decisión siempre se puede parar por ejemplo, si nosotros tomamos una escala de 1 a 5, la gente siempre se para en 2,5 porque o no tiene conocimiento o no quiere hablar mal, pero tampoco bien de esa marca. Entonces esa es como la limitación. La gente siempre tiende a irse a ir por el más o menos que conocemos todos. ¿Listo? Entonces eso es lo que tiene que ver con la suma constante. Eh, el marcado de línea, pues también es una escala comparativa, pues muy fácil de aplicar. Eh, pues esta exige un modelo de codificación, porque como no marcamos líneas, pues sí debemos de tener una medida de esa línea, entonces para saber en dónde la ubicamos, ¿sí? Que tal vez en el formato del cliente no se vean los números, pero si nosotros llegamos y ponemos una reglita sobre esa hoja, pues podríamos determinar en qué medida podríamos encontrar ese resultado. Y
pues también es un trabajo un poquito más tedioso, ¿sí? Se manejan un gran número de comparaciones y pues también al igual que las otras, si manejamos muchísimos, probablemente el encuestado pues tienda a cansarse. En cuanto a las escalas de clasificación Q, eh, lo bueno es que esta genera buenos resultados si el número de objetos es grande, ¿sí? Porque pues como su nombre le dice, estamos clasificando diferentes aspectos y estudiando pues también diferentes aspectos dentro de una, por ejemplo, algo muy macro. Entonces, eh, el trabajo que se debe hacer, y no es una desventaja, pero sí es como una característica y que tiende a que no se aplique mucho, es que ese trabajo debe ser muy arduo, ¿sí? Y siempre tiene que estar la presencia de una persona que esté a cargo de esos estudios, ¿listo? Es como, esas condiciones. Entonces, en eso consisten pues esas escalas comparativas. Bueno, hasta ahí dudas, inquietudes. Bueno, entonces ya como vimos las escalas comparativas, pues vamos a mirar lo que son las escalas no comparativas. ¿Listo? Entonces, como escalas no comparativas, pues la característica es que el encuestado debe valorar cada uno de los objetos individualmente. ¿M? Entonces, eh, también existen diferentes tipos de escalas no comparativas. Una primera escala no comparativa puede ser la escala de clasificación continua o también se conoce como escala de marcado de línea, en línea. Esto muy parecida pues a la anterior comparativa, pero en este caso pues es totalmente diferente. Como las analizamos anteriormente, pues también pueden usarse en un formato no comparativo, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, nosotros le solicitamos al encuestado que asigne una puntuación a algún objeto estudiado, ¿sí? La línea que vamos a utilizar puede ser de 5 centímetros y pues no existe ningún estándar de comparación. Por ejemplo, ¿cuál es su opinión acerca del producto X? Y le decimos, por favor, marque con una X en el lugar adecuado en la línea. Entonces, tenemos la línea, en cada extremo tenemos desfavorable y favorable. Entonces, ahí va a colocar su marca. ¿Cuál sería el rol del investigador? Pues dividir esa línea, pues por ejemplo, en tantos intervalos como desee y pues se le asigna a cada intervalo una puntuación. Entonces, eh, el encuestado pues va a recibir la puntuación de acuerdo al intervalo que marque, ¿sí? Y las puntuaciones obtenidas el investigador las analiza como datos de intervalo. Entonces, es una manera pues muy sutil, ¿cierto? Por ejemplo, acá coloco una línea y lo que yo les decía, colocamos acá que es desfavorable, aquí podríamos colocar que es favorable. Entonces, el cliente lo único que hace es, bueno, yo pongo acá una X. Y resulta que nosotros en nuestras oficinas tenemos unas reglitas especializadas, ¿sí? Con las medidas exactas y ya sabemos que esas reglitas pues tienen una puntuación en específica. Entonces yo digo, bueno, bueno, aquí está de 0 a 1, de 1.1 a 2, de 2.1 a 3, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que aquí la puntuación dijo, bueno, en promedio, esta respuesta está en 5.5, ¿cierto? Entonces ya depende del investigador, pues el proceso que quiera hacer para tabular esa información. Pero pues normalmente se maneja así. La diferencia es que aquí no comparamos ningún objeto con otro, sino ya estamos siendo directos y muy específicos
con esa clasificación. ¿Por qué? Porque preguntamos por ejemplo, ¿qué opinan de la marca Renault? ¿Sí? Entonces, inclusive podríamos ser aún más específicos. Renault con su vehículo Captur. Entonces, mucho más específicos. Y podríamos ser aún más específicos. Decimos Renault Captur modelo 2020. Entonces, ahí tendríamos algo ya muy clasificado. ¿Listo? Eh, Otro tipo de escala no comparativa es la escala de clasificación no pormenorizada. Escala de clasificación pormenorizada. Escala de clasificación pormenorizada. Listo. Entonces, aquí, ¿qué hace el encuestado? Pues debe valorar el objeto de acuerdo a una escala que incluye números o breves descripciones. Un ejemplo muy fácil sería, ¿cuál es su opinión acerca del producto X? Marque como con una X. Entonces, uno que dice, le da las opciones, enormemente favorable, muy favorable, ligeramente favorable. ¿Qué más le podríamos escribir? Ni favorable ni desfavorable, ligeramente desfavorable, muy desfavorable, enormemente desfavorable, ¿cierto? Entonces ya uno sabe que si le presenta ese listado, pues la persona marca con una X. ¿Qué hace uno? Pues le da una puntuación sin que él se dé cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, pues el 1 sería pues, la más alta, ¿cierto? La muy favorable y la 7, pues la más desfavorable, ¿sí? Entonces, todos esos formatos pueden tener una variación, pues de acuerdo a cómo lo quiera manejar cada investigador. ¿Listo? Digamos que en las escalas de clasificación pormenorizadas se pueden adoptar distintos formatos, ¿sí? Y formatos específicos de acuerdo a grupos en especial. De pronto estudios pues muy específicos también requieren un formato pormenorizado muy específico. Entonces, también hay que tener en cuenta el número de respuestas favorables y desfavorables. ¿Listo? Entonces, hay veces que tienen que ser más equilibradas y en otros casos pues tienden a ser muy desequilibradas. ¿Listo? ¿Cuál sería un tipo desequilibrado? Cuando nosotros decimos excelente, muy bueno, bueno, aceptable, malo. ¿Sí? Cuando es equilibrado, cuando es muy bueno, bueno, cuando es malo, muy malo. ¿Ven? Que les presentamos pues esas opciones. ¿Listo? Muy bueno, bueno, malo y muy malo. 2 y 2. Mientras que en la desequilibrada que digo, excelente, muy bueno, bueno, aceptable y malo. Es decir, hay 4 buenas y una mala. ¿Listo? Entonces, depende mucho pues de cómo se quiera manejar y de qué manera pues lo quiera trabajar cada investigador. Entonces, conclusiones. En las escalas comparativas, ¿qué hace el encuestado? Pues debe comparar directamente un conjunto de estímulos con otros. Y en las no comparativas, el encuestado debe valorar, ¿cierto? Cada uno de los objetos individualmente. ¿Listo? Entonces, muy importante esos dos tipos de escalas de valoración, tanto comparativas como no comparativas. Otro de los temas a tener en cuenta dentro de la investigación de mercados es la medición de actitudes, ¿sí? Las actitudes son importantes en el marketing, pues debido a esa relación que se supone que existe entre las actitudes y el comportamiento. ¿Listo? ¿Quién me define qué es una actitud? ¿O cómo definen ustedes qué es una actitud? ¿Quién me define qué es una actitud para ustedes? De acuerdo a su perspectiva, a su experiencia. ¿Qué sería una actitud? Diría que las actitudes son aquellos conocimientos, habilidades que tiene una persona. Tiene actitud para, tiene
ese, como le digo, ese conocimiento y ese saber de algo, para hacer algo. Y de acuerdo a eso se comporta. Sí, bien, bien, podría ser eso. ¿Qué más podría ser una actitud? ¿Qué dice David? ¿Qué dice David? ¿David no está? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos definir una actitud? Pues las actitudes se definen como un estado mental, ¿sí? Que predispone a un individuo a responder de determinada manera cuando está sometido a un estímulo. Entonces hay gente que se comporta de una manera en su casa, hay gente que se comporta de otra manera en la calle o en sitios públicos, ¿cierto? O en restaurantes tienen un comportamiento diferente y en casa tienen otros comportamientos. ¿Listo? Entonces, se entiende que las actitudes preceden al comportamiento. Es decir, que se considera que las actitudes reflejan lo que piensa una persona y en cierto modo determina su comportamiento. Entonces, eh, esta medición de actitudes pues es importante pues debido al papel que juega en el desarrollo de una estrategia de segmentación y, por ejemplo, también estrategias de posicionamiento. Por ejemplo, al momento también de evaluar la efectividad de una publicidad, ¿sí? O también el pronóstico de aceptación de un producto. Recuerden el ejemplo ese del carro que yo les daba, cuando la gente iba y miraba, que habían tres elementos que medían, que era la impresión, la reacción, la aceptación. ¿Sí? Entonces, eso hace parte también de esa medición de actitudes. Entonces, también esa medición de actitudes que permite pues, facilitar el desarrollo de programas de marketing en general. Recuerden que estamos en una etapa de marketing del 3.0, bueno, ya le dicen 4.0, 3.5, pero su principal característica es que todas están generando propuestas de valor. Y al generar una propuesta de valor, pues genera una actitud y por ende una actitud genera un comportamiento. Entonces, desde el punto de vista de la investigación de mercados, pues las actitudes son analizadas en dos formas generales, ¿sí? En primer lugar, uno que quiere medir, pues las actitudes que los clientes o entrevistados, ¿sí? Tienen frente al objeto. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una estrategia. Entonces, puede ser algo que nosotros querramos que ellos nos den o tengan en cuenta su actitud. Entonces, otro paso que es, pues que después de descubrir estas actitudes, se compara pues la eficiencia y la eficacia de nuestras estrategias, ¿listo? Y de alguna manera si se presentan fallas o algo, eh, pues mejorarlas. Entonces, eh, ese será como ese comportamiento, ese estudio de las actitudes, perdón. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estudiar esa eficiencia y esa eficacia? ¿O cuál sería la diferencia entre eficiencia y eficacia? Eficacia, eficiencia. Eficiencia lo tomaría por el lado de encontrar resultados, que encontrar resultados en cuanto a algo. Digamos, tomé unas medidas y de acuerdo a eso las evalúo. Y eficacia lo tomaría más como acciones definitivas. Eficacia. Bueno, sí, por ahí va, pero bueno. La eficiencia es cuando yo utilizo el menor número de recursos posibles para realizar algo. Sí, eso es ser muy eficiente. Y la eficacia es cuando consigo esos resultados positivos. Bueno, esa es la gran diferencia. Entonces, dentro del estudio de actitudes, hay que tener en cuenta que se estudian tres tipos de componentes. ¿Listo? Entonces, los voy a pintar acá como en un esquema. Esos tres tipos de componentes, pues, conforman la actitud. En primer lugar, aquí voy a correr esto.
¿Listo? En primer lugar, nosotros estudiamos un componente cognoscitivo. Cognoscitivo. ¿Listo? También podríamos estudiar lo que es un componente afectivo. Podríamos estudiar lo que es un componente conductual. ¿Listo? Entonces, estos tres componentes, como les decía anteriormente, forman el concepto de la actitud. Cuando nosotros nos referimos a un componente cognoscitivo, ¿cierto? Se refiere a que pues se denota un conocimiento u opiniones frente o en relación a un objeto, ¿sí? O sea, la información que una persona tiene frente al objeto. ¿Esto cómo lo puedo adquirir? Pues a través de experiencias, a través de vivencias, a través del compartir conocimientos con otras personas, etcétera. Entonces, incluye en primer lugar el conocimiento de ese objeto. Y pues, qué conocimiento tiene el mismo, qué creencias tiene el mismo, qué características favorables y desfavorables tiene el mismo, ¿cierto? Y cada una de esas características pues le van generando un comportamiento en cuanto a ese componente cognoscitivo. Entonces, por ejemplo, el dueño de un hotel desea saber por qué los clientes prefieren otros hoteles competidores. ¿Sí? Entonces, un sector hotelero, por ejemplo, en una ciudad así súper hotelera, Medellín, ¿sí? Entonces uno va por una cuadra y eso está repleto y lleno de hoteles, pero hay unos que tienen una mejor prestación del servicio que otros tienen mejores instalaciones, otros tienen mejores entradas de acceso, ¿sí? Entonces el componente cognitivo se hace referente a ese conocimiento, a esas experiencias que pues, nos genera al momento de interactuar con un producto. ¿Listo? En cuanto al componente afectivo, ¿sí? Y pues la afectividad la podríamos mirar de dos maneras, cuando hay gusto y cuando hay disgusto, ¿sí? Entonces, nosotros qué queremos? Pues definir los sentimientos, pues ya sean positivos o negativos en relación a un objeto. Eso también está determinado por la experiencia, por las vivencias, por los comentarios, por la publicidad, por muchos factores que podrían presentarse tanto los productos como servicios. O sea que, en resumen, pues los sentimientos generales de una persona con un objeto, un fenómeno, o inclusive con otra persona, pues traza unas bases tanto positivas o negativas, favorables o desfavorables, ¿sí? Y posterior a ello, pues uno qué hace, pues esos respectivos juicios afectivos, ¿sí? Sobre los atributos o características del objeto. Por eso es que muchas compañías se han casado mucho con trabajar con el componente afectivo, ¿sí? Por ejemplo, tuve una experiencia hace muchísimos años cuando estuve en la universidad y cerca de mi universidad había una plaza, bueno, hay una plaza que se llama la Plaza de la Perseverancia. En una época del año, si no estoy mal, en septiembre, octubre, realizan ferias gastronómicas. ¿Mm? Y ustedes van y encuentran de todo. Entonces, en mi caso, ¿cuál era mi componente cognitivo? Que yo sé que había una feria de gastronomía y sabía que había comida. Sí, es lo lógico y que podría encontrar desde cosas muy populares, es decir, esos restaurantes muy populares de barrio, por decirlo así, hasta restaurantes o chef pues muy reconocidos. Entonces, eh, empieza a primar ese componente cognoscitivo, ¿sí? Y posterior a ello empieza a aparecer ese componente afectivo. Resulta que llegué a un sitio muy popular y hay un alimento que se llaman los aborrajados y es algo que siempre me ha gustado mucho. ¿Mm? Entonces,
Una señora, pues ya mayor de edad, empezó a darme una buena atención, hacerme sentir como en casa, si el sitio no haya sido el más lujoso, ¿sí? Y me ofrecía todo lo que yo quería. Entonces ya empezó a generar un componente afectivo, ¿cierto? Al final de esa experiencia siempre habían unos evaluadores de la alcaldía y me preguntaron por cuál, por el sitio en el que más me sentí cómodo, en cuál el alimento era más rico. Entonces mencioné el de esa señora, a pesar de que sus instalaciones no eran las mejores, pero su atención, su servicio al cliente hizo que se despertara a mí ese componente afectivo y le diera una muy buena evaluación. ¿Listo? Entonces miren cómo todo tiene una trascendencia. ¿Vale? Entonces, posterior a ello, y si cito el mismo ejemplo, también encontré un componente conductual. ¿Por qué? Porque al sentirse uno como su conducta, ¿cierto? O la conducta de las personas, pues que denota, pues esa disposición hacia una acción determinada. Es decir, si yo me sentía bien atendido y mi componente cognitivo estaba muy concentrado en que la comida iba a ser la mejor y me sentí bien por el servicio, es decir, mi componente afectivo, pues mi conducta, mi componente conductual, me dio un comportamiento pues de felicidad, de sentirme como en casa, ¿cierto? Entonces eso también se puede medir, ¿listo? Eh, Normalmente este tipo de actitudes, por ejemplo, como cuando uno tiene creencias o preferencias o algunas intenciones, pues son medidas con escalas de clasificación, ¿listo? Entonces, hay un componente que dice que hay escalas para, pues como tal, para medir actitudes. Bueno, entonces voy a borrar esto. Entonces vamos a mirar cuáles escalas hay para medir actitudes. Actitudes. ¿Listo? Entonces, primero vamos a poder encontrar escalas o formatos de escala para mirar actitudes de un solo punto. Es decir, que las escalas de un formato de un solo punto pues suponen medir al encuestado y que éste ofrezca su opinión marcando una sola alternativa, ¿sí? Ejemplo, mi actitud con respecto a la compra del refresco Gatorade es muy favorable, es favorable, perdón, muy favorable, favorable. Otros dicen que carezco opinión, contraria, muy contraria, y solo le damos la opción a esa persona de que marque una. Por eso es que se llaman formatos de un solo punto. Muchas ocasiones nosotros como encuestadores, entrevistadores, solo utilizamos formatos de un solo punto, porque a veces utilizar el siguiente grupo, son formatos de puntos múltiples. ¿Listo? Entonces, ahí, a diferencia de los formatos de un solo punto, pues le damos la opción a ese encuestado de que respondan una o varias respuestas y al final, pues podríamos combinarlas. ¿Listo? Esa es como esa diferencia. Otro tipo de escalas para medir actitudes, pues es la escala de diferencias semánticas. Diferencias semánticas. Listo. Entonces, pues digamos que esas escalas de diferencia semántica pues está compuesta por digamos, por un determinado número de frases bipolares, ¿sí? O opuestas o que son adversas, ¿sí? A lo que se está diciendo. Por ejemplo, nosotros le solicitamos a las personas que nos den su opinión acerca de, por ejemplo, acerca de el servicio al cliente, o no, de su experiencia dentro del centro comercial. Pues, por ejemplo, podríamos escribir buen servicio,
¿sí? En el bipolar, ¿cuál sería? Pues mal servicio. Podríamos escribir, ¿qué más? Buenos productos, ¿sí? El opuesto, ¿cuál sería? O el bipolar, malos productos. Entonces, podríamos escribir mucha oferta, ¿cierto? El opuesto, ¿cuál sería? Poca oferta, ¿sí? Entonces, la aplicación de este tipo de cosas pues le permite al investigador pues evaluar categorías, ¿cierto? Entonces, muy importante tener en cuenta estos formatos porque si nosotros miramos le podríamos dejar 5 espacios acá, 1, 2, 3, 4, 5, y le damos la opción a esas personas que nos punteen. Entonces, si nos marcan en la mitad, pues estamos como en el limbo. Si nos voltean acá, pues buen servicio. Y al momento de mirar o generar estas opciones, pues obligamos al cliente a que sea muy detallista con su información. Muy importante tener en cuenta, y aquí aparece un nuevo tipo de escala, que es la escala de Likert. ¿Listo? Es otro tipo de escalas. Entonces, maneja el mismo formato que este anterior de diferencias semánticas, pero digamos que como su característica fundamental es que en esta escala intercalamos, ¿cierto? Estos conceptos bipolares. Es decir, empezamos con 3, buen servicio, buenos productos, mucha oferta, poca oferta. Y aquí empezamos a incluir uno que otro, mala reputación, ¿cierto? Y aquí buena reputación. Entonces, al hacer esa manera aleatoria, obligamos al cliente a que lea, ¿cierto? Porque si ellos empiezan a responder así como loquitos, pues miren cómo se va contradiciendo esa información, ¿sí? Por eso aquí tenemos 3 buenas, una mala. Podríamos más adelante colocar 2 buenas, 3 malas, ¿cierto? Y obligamos a esas personas a que lean, ¿cierto? A que lean y nos den su punto de vista acerca de ese objeto, ese criterio que queremos medir. Bueno, entonces esa es como esa escala de Likert. Y por otra parte, pues encontramos lo que son las escalas de calidad. Entonces las escalas de calidad, pues es una variante de la escala de diferencias semánticas. Entonces, digamos, uno le presenta al encuestado o le pide al encuestado que clasifique algún objeto en una escala que abarque el componente negativo al componente positivo. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, acá, precios bajos. Precios bajos. ¿Listo? Digamos, en relación a un centro comercial. Y le daríamos unas opciones de respuestas. Tenemos puntuaciones positivas, ¿cierto? Puntuaciones negativas. ¿Listo? Entonces empezamos a trabajar de esa manera. Y el cliente pues nos va dando su opinión acerca de cada estímulo, pues que sería cada pregunta. Y pues va diciendo, bueno, a mí cómo me trataron bien, pues yo puedo marcar acá. O no, a mí cómo me trataron mal, yo marco acá. Y si tuvieron -10, les sigo marcando. ¿Sí? Entonces depende mucho de ese funcionamiento que nosotros querramos abarcar dentro de esa escala de calidad. ¿Listo? Se enfoca mucho en esa parte del concepto de calidad y todo lo que abarque el mismo. Bueno, esos son los tipos de escalas que podríamos utilizar para medir actitudes. ¿Listo? En dado caso que pues, nuestra investigación se enfoque mucho en esa parte comportamental, ¿sí? De la investigación de mercados. Bueno, dudas, inquietudes, hablen ahora o callen para siempre. No, bueno. Entonces,
ahora vamos a mirar un, una partecita que todos hemos trabajado, que es el cuestionario y el diseño del cuestionario. Entonces, esa era una tareita que yo les había dejado. Bueno, Catalina fue la única que me la presentó. Entonces, Valentina, ¿la hiciste? Sí, profe, pues hice realmente como 4 preguntas. Sí. Eh, Ay, estás jugando Among Us, ¿sí? Ay, no, yo no soy. Es que es mi hermanita que está acá al lado. Ya de una vez lo muestro. Listo. Espera, ¿dónde está? ¿Y David se hizo esa tarea? Estoy en eso, profe. Que Ah, está en en eso. internet y tiene unos Bueno, problemas aquí en la casa. Y hasta hoy me cambiaron el modem. listo. Bueno, entonces hagamos esto. Bueno, Valentina nos presenta esas 4 preguntas. Y ¿vieron el video que les dejé la clase pasada? Dígame que sí. ¿El de cómo hacer la encuesta? Sí, cómo realizar ese cuestionario. Sí. Listo. Es muy importante porque ahí estamos hablando de esas secciones que tiene un cuestionario, ¿cierto? O podríamos decir como esas sesiones que tiene un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Pues uno de los elementos más básicos y más fáciles de utilizar para recolectar información, pero deben tener pues unas características fundamentales. En este caso recuerden que pedimos los datos de identificación, como lo que nos presentó Catalina en la clase pasada, que estaba muy definida esa parte. También le pedimos también una solicitud de cooperación, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros lo hagamos bajo el criterio de esas personas, no que se sientan obligados. También debemos brindarles unas instrucciones, ¿cierto? Y también debemos pedirle una información solicitada, que es eso, las preguntas, los enunciados que les damos a conocer y pues los datos de clasificación. Si les damos opción múltiple, preguntas abiertas, obviamente esos datos de clasificación pues los encontramos al final de la entrevista o de la encuesta. ¿Por qué? Cuando tabulamos la misma. ¿Listo? Entonces, no se les olviden esas características que son fundamentales para ese diseño del cuestionario, que son esas sesiones del cuestionario. Bueno, entonces, adelante, Valentina. Creo que aquí cómo lo comparto. Ok, ya, gracias. Bueno, listo, profe. ¿Ahí se alcanza a ver? Bueno, pues ahí decía primero que pues había que colocar los objetivos, la hipótesis y pues como el objetivo de la encuesta. Y pues yo, las personas que se encuestan solo pues me interesa más o menos como saber qué es la edad y el tipo de sexo que es. Y pues solo hice estas 4 preguntas por el momento, porque pues obviamente hay más, pero pues no sabría si voy por buen camino o no.